¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, hoy quiero, bueno, aparte de compartirles un tema muy interesante que sé que va a ayudar a que se recuperen mucho más pronto de cualquier enfermedad. De hecho, el título de esta cápsula será ese: recupérate más pronto de cualquier síntoma. Antes de empezar con ese tema, yo quería compartirles algunas cosas. Una, que la verdad me siento muy contento. La primera, bueno, es que ya saben que el 23 de este mes de noviembre del 2022 voy a estar en el Teatro Galerías aquí en la ciudad de Guadalajara y honestamente eso me tiene muy contento. La venta de boletos de este evento, que se llama Biodesprográmate, está a través de Boletia. Entonces, si tú vives aquí en Guadalajara o muy cerca y quieres asistir a este evento, 23 de noviembre a través de Boletia, puedes adquirir los boletos. Hay desde, bueno, hay desde precios muy económicos hasta mero adelante. Pues ya si quieres pagar un boleto más adelante, lo puedes hacer. Pues la verdad es que la venta de boletos va bien. Todavía falta ese día, ya ven que ahí es cuando más se vende. Y bueno, pues ojalá nos podamos ver, quizá conocer y saludar ahí en el Teatro Galerías aquí en Guadalajara. El evento va a durar 2 horas, 3 horas más o menos, pero va a estar muy padre y vamos a convivir. Otra cosa bien importante que quería compartirles: traemos un proyecto muy padre aquí en Guadalajara, a la par de la clínica, en donde de alguna manera les aviso que vamos a requerir terapeutas. ¿De qué tipo? Especialmente homeopatía, o sea, especialistas en homeopatía, homeópatas. También podría ser especialistas en medicina regenerativa. Y otra, bueno, hay varios puestos que queremos cubrir. Si tú eres terapeuta, inclusive hablábamos de un nutriólogo también, un químico, especialista obviamente en vitaminas, o medicina ortomolecular, por ejemplo. Pues bueno, bienvenido. Pueden mandar la información o su currículum al correo que les voy a dar. Es contacto@fernandosanchez.mx. ¿Sale? Por otro lado, me gustaría pues hablar de este tema tan interesante, de cómo, siendo conscientes de nuestra estructura mental, podemos recuperarnos sin lugar a dudas más rápido, más fácil de un síntoma. Inclusive podemos evitar empeorarlo. Cuando tú tienes un síntoma, normalmente, bueno, ya sabemos, eso está de más explicarlo, que siempre un síntoma le va a anteceder un conflicto, un estrés alto, ¿sí? Del tamaño del conflicto va a ser, del tamaño del estrés del conflicto va a ser el síntoma. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que si nosotros tenemos una enfermedad, evidentemente tuvimos un conflicto, un problema, un impacto que nos llevó a alterar nuestra psique, nuestra tranquilidad. Pero algo bien importante que hay que aclarar aquí, que a mí me encanta, que nos va a causar conflicto aquello que para nuestra estructura mental sea un conflicto. Punto número 1, tenemos que definir qué es para nosotros un conflicto, y también es ser conscientes que lo que para mí es un conflicto no lo es para todas las personas. Por ejemplo, si en mi familia nadie se ha divorciado, pues cuando yo me vea en esa situación, quizá, y mi familia vea mal el divorcio, cuando yo me vea en esa situación, va a ser algo muy estresante para mí. Mas, sin embargo, en otra persona, y con otra estructura, a lo mejor en su árbol se han divorciado muchísimo, y los que se han divorciado han sido muy felices. Entonces, para esa persona, la palabra divorcio y estar en esa situación no va a representar ningún problema. Ahora, esto es lo que yo le llamo estructura mental, que está formada por nuestras creencias, y esas creencias están sustentadas por lo que hemos vivido en el pasado o lo que nos hemos aprendido, nos han enseñado. Pero precisamente estas creencias son las que sustentan los programas. Cuando yo, explicando claramente esto, es que hay cosas que a mí me van a impactar que a otras personas no. Entonces, por eso es que unas personas enfermamos de una cosa y otras enfermamos de otras distintas. Puede ser hasta el mismo evento, un despido de trabajo,
Una persona a lo mejor le da asma, a otra le puede dar hígado inflamado y otra persona puede tener un cáncer de mama. Entonces, ¿por qué? Porque basado en esa estructura mental va a ver su conflicto y lo va a bajar a la biología, al órgano, que su función esté relacionado con el conflicto, como lo esté viendo. O sea, en resumen, no es lo que vivas o no es lo que vivamos lo que nos afecta, sino cómo lo vivimos. Ese es realmente el conflicto. Y cómo lo vivimos, pues está basado en esa estructura mental y en el pasado, en lo que hemos vivido y lo que creemos de la vida y de las situaciones, etc. Lo importante y lo que quiero expresar aquí es cómo un estrés sobre un síntoma va a aumentar el síntoma. ¿Por qué? Vamos, voy a poner un ejemplo, creo que un ejemplo lo explicaría mucho más fácil y mucho más rápido. Si tú, en un ejemplo, te sientes, tienes un problema en el seno, que cuando hay un problema en el seno siempre hablamos de desprotección, la persona se siente desprotegida o no puede proteger, dependiendo si es la mama derecha o la izquierda. Normalmente en un diestro, perdón, no quiero alargar mucho la cápsula, pero en un diestro, su mama derecha sería afectada cuando no se siente protegida y la mama izquierda cuando no puede proteger a alguien que depende su protección, o sea, depende de la persona, ¿no? Puede ser un hijo o alguien que sea simbólicamente refleje lo mismo, ¿ok? Con esa base, entonces esta persona quiere decir ya de antemano que tiene conflictos de desprotección, o sea, que en la infancia, en la niñez, no fue protegida, porque recuerden que yo siempre les digo que una carencia te va a llevar a un exceso. Entonces, si yo no fui protegido, pues voy a hacer mucho estrés cuando no me sienta protegido porque ya lo viví y sufrí mucho. Y también voy a tener estrés cuando no proteja a alguien porque ya sé lo que se siente que no te protejan y voy a hacer mucho más estrés. Eso es lo que yo le llamo esa estructura mental. Habrá quien no necesite sentirse protegido jamás, ¿no? O se sepa protegido, que él puede protegerse por sí mismo, ¿no? Entonces, ojo, con esta base, yo lo que les digo es, esta estructura, imagínense cuando la persona le digan que, por ejemplo, pues tiene un cáncer de mama, o bien que tiene las mamas inflamadas, o tiene, no sé, cualquier afectación en la mama. ¿Cómo creen que esta persona lo va a vivir? Pues lo va a vivir sintiéndose basado en su estructura mental. Se va a sentir más desprotegida por la propia enfermedad. Y este conflicto lo toco en mi libro, que de hecho pretendo presentar en el mismo Teatro Galerías, que se llama, bueno, igual mejor ya que lo tengan se los enseño para que sea sorpresa, pero en este libro hablo yo precisamente de ese conflicto en donde dice que el estrés del síntoma aumenta el propio síntoma, o el estrés por el síntoma aumenta el propio síntoma. Entonces es importantísimo que si tú tienes un síntoma, identifiques cuál es el estrés que está alterando la psique y asimismo los órganos, para que de alguna manera detengas ese estrés. Porque el simple hecho de saberte enfermo va a aumentar el propio síntoma basado en la estructura como lo estás viendo. Por ejemplo, una caída de pelo, pues viene por un sentimiento de pérdida. Y imagínate cuando te enteres que se te está cayendo el pelo, pues estás aumentando el sentimiento de pérdida. Entonces ahí es donde se aumenta esto que llamo yo, pues el estrés, y se aumenta automáticamente el síntoma. Porque como lo dije al principio, el tamaño del estrés es la situación o la alteración orgánica, o sea, el tamaño del estrés es el síntoma. Entonces, después del diagnóstico, pues siempre pasa, sí, que empezamos a tener otros tipos de estrés, pero casi nadie habla de este conflicto que se altera el estrés primario, y por lo tanto se va a alterar la enfermedad primaria. Puede ser sencilla como una gripa, o puede ser también como un cáncer, ¿no? Que sería una enfermedad ya más grave, ¿no? En el caso de la gripa, pues es la sospecha, ¿no? Pero si ya tienes gripa y empiezas un poquito a toser, pues a lo mejor empiezas a sospechar que ya no vas a ir a trabajar porque tienes gripa, ya no te va a pagar tal cliente, y entonces empieza a aumentar más el estrés de la sospecha, y lo que vas a hacer es alargar más la enfermedad. Por eso es importante saber
cuál es el conflicto que estás viviendo y detenerlo inmediatamente, y eso va a reducir los días en los que te encuentres enfermo. Bien, pues les agradezco muchísimo que hayan se hayan dado la oportunidad de ver esta cápsula, que estoy deteniendo un plastiquito que tiene mi teléfono. A ver, esperarme tantito. Ahí está, sin problema. No. Les decía que pues les agradezco mucho, con amor y sin apego al resultado. Recuerden que venimos a ser felices y que hay que fluir para no sufrir. Ya que tenga mi libro, con mucho gusto se los comparto. ¿Sale? Y si lo quieren adquirir, va a estar a la venta en Amazon, Mercado Libre, igual que el otro, librerías Gonville, Gandhi y El Sótano. Cuídense mucho y nos vemos en la cápsula que sigue. Gracias.